Muy bien, acá vamos con la primera. ¿Por qué estamos hablando de programación? Bueno, vamos a hacer una reseña un poco medio extraña, dando una vuelta rara, pero me gusta hacerlo de esta manera. ¿Qué es un ingeniero? Un ingeniero es un profesional donde su pasión o el corazón de su existir es resolver problemas ingeniosamente, por eso el nombre de ingeniero. Esos problemas en general son los que plantea la realidad que de alguna manera tienen que ser resueltos. En algunos casos esos problemas ya tienen una solución y hay que aplicarla, en otros casos hay que buscar una solución que no existe. A través de técnicas y diseños adecuados, este ingeniero puede encontrar algo que antes no existía. Para encontrar ese tipo de soluciones, hay que pensar de determinada manera. Esas soluciones se encuentran mediante un conjunto de operaciones, y estoy hablando de una forma bastante genérica, ¿no es cierto? Ese conjunto de operaciones pueden ser operaciones físicas, pueden ser operaciones intelectuales, pueden ser operaciones de cualquier naturaleza. El orden o de la forma en que se combinan y alinean esas operaciones se llama ni más ni menos que algoritmo, cosa que hoy está bastante de moda, la palabra algoritmo. Hace unos años nadie la nombraba. Un algoritmo es una sucesión finita de operaciones organizadas de alguna manera que permite solucionar o hacer alguna acción determinada. Es importante esto, finito. Finito quiere decir que por más que el número de pasos sea grande, en algún momento tiene fin. Si no tiene fin, ese algoritmo no termina nunca, por lo tanto no es solución. Ejemplos de algoritmo. Por ejemplo, el resolver un sistema de ecuaciones por el método de eliminación gaussiana es un algoritmo. Pero hacer un licuado también es un algoritmo. Cualquier operación en la cual ustedes puedan pensar puede ser escrita o descripta, mejor dicho, en forma de algoritmo. De los ejemplos anteriores, un licuado o alguna operación de esta naturaleza o jugar a las cartas o algo por el estilo no es una aplicación en la cual una computadora nos puede ayudar, pero una eliminación gaussiana sí puede ser resuelta mediante una computadora. Y estoy poniendo como ejemplo la eliminación gaussiana porque seguramente es algo que a ustedes les suena, lo tienen en la cabeza. En su carrera los sistemas de ecuaciones, de n ecuaciones con n incógnitas, lo deben haber desvelado más de una vez, y es algo a lo que todo el mundo puede hacer mención y nadie se va a extrañar. Ustedes me pueden decir, sí, pero una eliminación gaussiana ya está resuelta. Sí, es cierto. De hecho, el Excel o el Word el Word no en este caso, ¿no? Pero el Excel le puede resolver un sistema de ecuaciones. Pero cuando lo que necesito hacer no me lo resuelve el Excel, por ejemplo, ¿qué es lo que hago? Y no puedo hacer mucho más que si tengo una computadora y supongo que esto lo puedo resolver de alguna manera, la única que me queda es hacer el programa a mí. No puedo hacer otra cosa. Y es por eso que estamos hablando de esto ahora. Ya a esta altura de los acontecimientos, hablar de lo que es hardware y de lo que es software no es algo demasiado novedoso, pero sí vendría bien hacer alguna mención lateral de algunos aspectos menores, digamos, para dar una visión distinta de las cosas. Nosotros normalmente hablamos de una CPU y esa CPU miramos una caja en general de tamaño negro o cremita, las negras son las más nuevas, las cremitas las más viejas, de digamos
20 por 50 por 50, y a eso le decimos CPU. Bueno, esa CPU no es tan así. Esa CPU en realidad junta un procesador, que en realidad es la CPU, el Intel o el AMD o lo que se les ocurra, el i3, i5, el Radeon o lo que se les ocurra. Esa CPU está montada sobre una placa base. Esa placa base, que es el motherboard, tiene incluido el bus del sistema, que es alguna de las pistas que llevan cosas de un lugar para otro. Y a ese bus del sistema se conecta todo. Se conecta, por ejemplo, los chips de memoria, que cuando alguno de ustedes abrió una máquina vio que están adentro de algunos zócalos, y uno los puede agrandar, ampliar, digamos, ¿no? Aumentar la capacidad de memoria de la máquina. Estamos hablando de la memoria RAM, ¿no es cierto? La memoria de acceso directo de esta unidad central de proceso a través del bus. Cuando ustedes hablan de un procesador de 64 bits, quiere decir que el ancho de este bus permite mandar 64 bits a través de él a la unidad de memoria y vuelta, y el procesador tiene que ser de 64 bits. Sobre este mismo bus hay colgado también una unidad de almacenamiento secundario. Esto se lo puede vincular con un disco rígido, un disco de estado sólido, un CD o DVD o un USB, cualquier otra cosa que sea memoria, que no tiene un acceso directo desde esto a través del bus, sino que el programa que está acá le dice a este dispositivo que le tiene que mandar un paquete de datos, pero no puede operar esto escribiendo y leyendo directamente como lo hace sobre esta parte. En el mismo bus hay una unidad de entrada. Lo más normal como unidad de entrada va a ser un teclado y va a ser un mouse. Y va a haber una unidad de salida que lo más normal va a ser una pantalla. Pero sobre esta arquitectura de computadora nosotros podíamos meter algunas otras cosas. Por ejemplo, esta unidad de entrada podría ser una tarjeta de adquisición de datos. Esa tarjeta de adquisición de datos se comunica con el bus del sistema, y esta tarjeta podría estar conectada a la realidad, al mundo real, mediante, por ejemplo, un transductor de presión, o un instrumento que transforme temperatura, o una lectora de huella óptica, o lo que se le dé la gana. Hoy hay muchos dispositivos de esta naturaleza que inclusive se conectan al bus del sistema y por intermedio del bus del sistema a la CPU mediante conexión inalámbrica, porque por supuesto que por acá también entra lo que viene de Wi-Fi y todo ese tipo de cosas, ¿no es cierto? Y la unidad de salida, que nosotros dijimos puede ser la pantalla, también puede ser una impresora, pero también puede ser otra tarjeta, en este caso no de adquisición de datos, sino una tarjeta de entrada-salida, que pueden ser analógicas y digitales, donde esa tarjeta, mediante alguna interfase adecuada, puede actuar manejando potencias importantes, con los cuales ustedes podrían estar accionando motores, podrían accionar válvulas, pueden accionar cualquier cosa. Con esto lo que quiero decir es que no se queden con la idea de que un programa de los que hagan ustedes va a estar restringido a calcular la reducción gaussiana. Puede hacerlo, pero también puede ser que se encuentren que lo que tienen que hacer es programar algún dispositivo para que tome acción sobre medidas reales de la vida real, y esas dimensiones o entradas reales tengan una salida adecuada para controlar algo. Por ejemplo, un horno, por ejemplo, un alerón, por ejemplo, cualquier cosa. Cuando hablamos eso respecto de hardware, no vale mucho más abundar en el tema. Cuando hablamos de software, uno habla de algo en general medio etéreo, habla de algo más bien abarcativo, y con esta diapositiva lo que intento es traer a consideración de ustedes varias capas de software que hay entre lo que actúa, que venimos a hacer nosotros, y sobre lo que actuamos, que viene a ser el hardware, que es lo que acabamos de contar recién.
En la primera capa, arriba del hardware, está lo que se llama firmware. Esto es software de muy bajo nivel que está íntimamente relacionado con los fabricantes de hardware. Estos, en general, son piezas de software que vienen, digamos, definidas por el hardware que uno usa. Sobre este firmware, que son rutinas de software, aparece un sistema operativo. Lo que más conocemos es el Windows o podemos conocer el Linux. Estos sistemas operativos hacen, esta capa de software, hace llamadas a este firmware y a través de este firmware, que es el que actúa sobre el hardware, me devuelve cosas que el sistema operativo trata en forma adecuada. Por ejemplo, el sistema operativo es el que se encarga de hacer una búsqueda de datos en un disco rígido. El disco rígido llama a través del firmware, que es lo que viene hardcodeado dentro del disco rígido, va a buscar al disco rígido, levanta de ese disco la información que está almacenada en forma de bit por magnetismo y ese tipo de cosas, y me devuelve una sarta de unos y ceros que este sistema operativo lo deja disponible en ciertas áreas de memoria donde las aplicaciones funcionan. Sobre este sistema operativo va a funcionar la aplicación nuestra, que es el programa que vamos a escribir, que en realidad un programa escrito no es más que una serie de datos que pueden ser leídos e interpretados. Y sobre esta capa de aplicación, que es a la que nos vamos a estar dedicando durante el curso, están los datos de nuestras aplicaciones. A nosotros lo que nos están importando son estas cosas. El resultado de nuestras aplicaciones va a estar dada por los datos que nosotros le metemos y los datos que nos devuelven. Ya sea estos datos determinados de la forma más genérica. Esto puede ser una entrada de corriente, puede ser, en general va a ser siempre una entrada de corriente que alguien digitalizó a través de algún transductor y que transformó presión o temperatura en una corriente de 0,420 mA, y eso hay un transductor analógico digital que lo transforma en un número de 0 a 4096. Punto. Entonces ahora tengo de aquel lado tengo un instrumento de presión, y cuando me llega acá tengo un número que es proporcional al rango de la presión interpolado entre 0 y 4096. Lo mismo, estos datos pueden ser una salida. También salgo entre 0 y 4096 o números adecuados, no importa eso. Y hay algo acá en el medio que va a transformar eso en una acción física que va a producir algún efecto. ¿Qué es programar? Es la actividad en la que alguien le dice a otro individuo, donde individuo es una persona o es una cosa, cómo debe realizar una serie de operaciones, o sea, cómo hace para realizar un algoritmo. Si estamos hablando entre humanos, lo que estamos dando es una instrucción para hacer algo, por ejemplo, para hacer un licuado, estamos hablando de lenguaje natural. Si estamos hablando entre un humano y un artefacto, estamos hablando de un lenguaje formal. Los lenguajes naturales son lenguajes que están hablados por el uso y las costumbres, como el español, el inglés. No están diseñados por personas, sino que el uso y la costumbre lo impuso de esa manera, se desarrollaron naturalmente. En tanto, los lenguajes formales son lenguajes diseñados por humanos para aplicaciones específicas. Por ejemplo, la matemática es un lenguaje formal. Los químicos utilizan una notación que es un lenguaje formal. La programación utiliza lenguajes para programación que son lenguajes formales y están pensados para desarrollar determinadas funciones específicas de esa rama para la cual está diseñado. ¿Cuáles son las diferencias entre los lenguajes naturales y formales? Bueno, por ejemplo, la ambigüedad. El lenguaje natural en general son ambiguos. Los lenguajes formales no son ambiguos. En los naturales depende la experiencia, el entorno en el que están funcionando las cosas, quién lo habla, qué es lo que se dice. Los formales no son ambiguos, significan lo que dice. Los lenguajes naturales son redundantes.
pivotan sobre lo mismo, los formales no lo son. Y en la literalidad, cuando hablamos de lenguajes naturales, muchas metáforas le transmiten al interlocutor sensaciones que socialmente ya están acostumbrados. Por ejemplo, estoy agotado o estoy muerto no es lo que significa el estoy muerto, no es que la persona está muerta, está cansada o algo por el estilo. En cambio, los formales son literales. Si alguien dice algo, es eso lo que está diciendo. Cuando estoy hablando de programar, estoy hablando de que tengo que escribir en un lenguaje que mi interlocutor entienda, o sea, una CPU, una computadora, tiene que entender lo que yo escribo. Y eso que voy a escribir es la corporalización de un algoritmo. ¿Cómo hago eso? Bueno, yo tengo, como les dije antes, lenguajes de bajo nivel que son los que se comunican mediante unos y ceros con el hardware que tiene la máquina. Esto se conoce como lenguaje máquina o assembler. Esto es algo que en el principio de las computadoras se programaba en assembler. Y existen lenguajes de alto nivel que son más parecidos a los que hablan los humanos, que son los que se usan normalmente. Además de esto, hay programas que leyendo datos, que es el programa de alto nivel, lo pueden traducir a programas de bajo nivel o assembler. Estos son los que se llaman compiladores. ¿Cómo va a funcionar esto? Bueno, nosotros vamos a escribir en un lenguaje de alto nivel y se lo damos como dato a un programa que va a ser el traductor, ya sea compilador o un intérprete. Ese pasaje puede hacerse una sola vez, los compiladores lo hacen de una sola vez, uno mete a un compilador un archivo de texto que es el programa escrito en lenguaje de alto nivel, el compilador lo compila y me devuelve un archivo que es ejecutable. Ese se lo doy al sistema operativo y el sistema operativo se encarga de él. Otra forma es ejecutar un traductor cada vez que se traduce, que estos son los lenguajes intérpretes. Nosotros vamos a usar como lenguaje un Python, que es el lenguaje interpretado. Estos son lenguajes de alto nivel. El C, el C++, Java, Fortran, todos estos ustedes los conocen. En general, todos estos son compilados, son más difíciles de desarrollar, de depurar, porque cada vez que uno ejecuta algo tiene que compilar, y hay otros que son interpretados, como por ejemplo el Python y ese tipo de cosas, el BASIC. Un idioma en general tiene un conjunto de comandos que son de distintos tipos, y no muchos. Comandos de entrada, comandos de salida, operaciones matemáticas, bifurcaciones o decisiones e iteraciones. Estas son las operaciones que todo lenguaje va a tener, implementado de distinta manera, con mayor o menor complejidad, con una u otra sintaxis. Pero todas las operaciones de un lenguaje se van a reducir a esto. Y esto es todo lo que hay que saber. Por lo tanto, uno puede aprender a programar en cualquier idioma y esa experiencia traducirla a cualquier otro con no demasiado esfuerzo. Normalmente, cuando uno dice voy a programar, va a pasar por este pipeline. Esto es, tengo un problema, me pongo a pensar un rato, encuentro un algoritmo, o sea, una sucesión de operaciones finitas que me resuelven este problema. Este algoritmo lo traduzco a un idioma de programación. Este idioma de programación lo pruebo. El resultado de la prueba puede ser que me dé bien o mal. Paso a un proceso de depuración. Acá adentro voy a dar muchas vueltas hasta que encuentre un programa que solucione este problema. Cuando encontré ese programa que soluciona este programa pasa a la etapa de producción. O sea, esta es la solución de lo que yo estoy buscando. Para programar, ¿qué necesito saber? Dos cosas. Una es qué hacer. Esto es cómo desarrollo el algoritmo. Y otra es traducir a un determinado idioma de programación eso que acabo de descubrir.
Esto que está acá, el idioma en el cual programar, no es demasiado complejo. Lo que es más complejo es adquirir la habilidad de cómo desarrollar un algoritmo. Y esto es en lo que nos vamos a centrar en el curso. ¿Qué es un algoritmo? Por ejemplo, un ejemplo como este, que es cómo pago, por ejemplo, una cuenta por internet. Bueno, ustedes agarran la factura, prenden la computadora, se loguean al banco y pagan, punto. Estas operaciones es el algoritmo. Uno le puede decir a otra persona, agarra una factura, prende la computadora, logueate al banco y pagá. Ahora bien, cuando uno dice eso, está asumiendo que el del otro lado tiene la suficiente inteligencia como por ejemplo para encontrar la factura. Entonces, damos por descontado que la factura existe, pero puede ser que no lo haga, que no exista. La computadora puede ser que esté prendida o la tenemos que prender. Son dos operaciones distintas. El humano se da cuenta que si está prendida no la tiene que prender, pero que si no está prendida sí lo tiene que hacer. Si tenemos más de un banco, ¿con cuál? ¿Tenemos fondo? ¿No tenemos fondo? Bueno, este tipo de cuestiones son cosas que uno normalmente no las piensa porque en el diario devenir de las cosas ya tiene la inteligencia metida adentro que resuelve esto en forma automática. Cuando yo programo, estas cosas no son automáticas y tengo que tener en cuenta cada una de las vicisitudes que se pueden estar planteando. ¿Cómo expongo un algoritmo? Bueno, lo puedo exponer como un diagrama de flujo. Muchos de ustedes deben estar ya familiarizados con esto, con un diagrama de Chapin o de Nassy-Schneiderman, que lo deben haber visto cuando vieron Computación 1. Lo pueden estar expresando en forma de pseudocódigo. Esto que están acá es un ordenamiento por burbujeo. Después podemos charlar un rato de eso, de hecho vamos a hacer ejemplos de esto. Y esto que están viendo acá es el archivo fuente de ese programa de burbujeo, escrito en Python. La forma en la que está escrito, las palabras claves, por ejemplo estas azules que aparecen acá, ¿sí? Estas rojas que aparecen acá, son palabras claves que dependen del idioma y tienen una determinada sintaxis. La forma en la que está escrito esta palabra for, que después viene una letra, que después viene la palabra in, que después viene la palabra range, todo esto es la sintaxis del idioma, depende de los idiomas. Estos dos puntos, por ejemplo, hacen que algo funcione o no funcione. Bueno, esto es el código fuente de algo. Y eso es lo que vamos a tratar de escribir a lo largo del curso este. En resumen de todo esto, la diferencia entre una computadora y una licuadora es que mientras que la licuadora hace licuados, independientemente de que lo haga de banana o de lo que corno sea, hace una sola cosa. La computadora, a diferencia de esto, no hace solamente una cosa, sino que hace varias cosas. Y las varias cosas que hace depende de lo que yo le diga que está haciendo. Ustedes tienen el ejemplo. Un Word es un procesador de texto. Un Excel es una planilla de cálculo. Tienen programas para chatear, tienen programas para navegar, tienen programas para lo que se le dé la gana. La computadora es siempre la misma. Lo que cambia es el software. Bueno, vamos a tratar de encontrar esa forma de llegar a decidir cuál es el algoritmo que tenemos que hacer. Vamos a parar acá. No vamos a seguir adelante. Estas cosas que están en pantalla las vamos a charlar a partir de la próxima charla, tratando de hacer algunos ejemplos. Nos vemos entonces, muchachos. Suerte.